Bueno, seguimos conversando el tema del narcomenudeo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Germán? ¿Usted es profesor de la materia? Yo soy profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal 1 de la Facultad de Derecho de la UNT. Bien. ¿Cuál es la visión? Como ustedes los dos incluso más ejercen la abogacía y conocen el tema del narcomenudeo. ¿Cuál es la sensación, cuál es la visibilización que tienen ustedes? Bueno, primero yo creo que el narcomenudeo no es solamente una cuestión de legislación, sino es una cuestión de política criminal. Nosotros hacemos bien la distinción entre lo que es política criminal y lo que es la ley, la prohibición, la restricción. Es decir, la ley de estupefacientes y la forma en que se aplica la ley de estupefacientes, el ámbito donde se aplica, etcétera, etcétera, está la norma, está la prohibición, está la sanción, etcétera, etcétera. En la competencia federal, ahora se habla de la competencia provincial en el caso del narcomenudeo, pero el narcomenudeo sigue. Y es un problema social, no es un problema legal. Es un problema, ya algo se dijo acá, yo lo quiero profundizar. El problema de la droga es un problema de la pobreza. Y mientras haya pobreza va a haber consumidores, y mientras haya consumidores va a haber proveedores, y lamentablemente los proveedores inmediatos, los que llamamos los soldaditos, los dealers, etcétera, etcétera, los que están en el narcomenudeo, son víctimas dentro de una cadena de víctimas, porque los victimarios están allá arriba, y los victimarios siempre zafan. Yo hacía referencia una vez a un gran criminólogo argentino, Elías Neumann, que una vez dijo que el sistema penal funcionaba como una red de pescadores al revés. Es decir, la red de pescadores atrapa a los peces grandes y los chicos salen por la... Bueno, no, el sistema funciona al revés. Los peces chicos son los que quedan atrapados en la red y los grandes son los que se escapan. Entonces, no nos sirve de nada atrapar al dealer, atrapar al soldadito, que a veces es la única fuente de ingreso que tienen dentro de su barrio. Yo he visto acá en Tucumán, barrio Antena, barrios periféricos de la ciudad de Tucumán, viven porque necesitan proveerse de dinero y consumen la gente que vive en el barrio. Y consumen lo peor, consumen el paco, consumen drogas que los destruyen totalmente y los hacen tremendamente adictivos, adictos, y son capaces de matar. Por eso el problema del consumo de droga está vinculado al problema de la delincuencia, al problema de la inseguridad. Es decir, es un problema multifacético, digamos. Es un problema multifacético y tiene una solución política. Solamente puede haber una respuesta política, no son las leyes lo que lo van a resolver. Nosotros podemos encerrar al consumidor, porque también hay pena para el consumidor, podemos encerrar al dealer, pero el gran proveedor nunca está preso. Y el gran proveedor nunca está preso porque hay un sistema de corrupción que lo están parando. Lamentablemente ese sistema de corrupción está enquistado en los poderes del Estado. Eso es lo que sucede. Su visión. Bueno, después del elocuente diagnóstico acá del colega, debo decir que sí, efectivamente, coincido con él que el tema es un tema que tiene que ver, por un lado, y fundamentalmente, con una raíz sociológica del tema, o sea, tiene una raigambre social esta cuestión, y después, en segundo ámbito, en segundo término, es una cuestión vinculada a política criminal. Ahora bien, dicho esto, lo que tenemos que aplaudir realmente, lo que resulta loable, es precisamente que se tomen medidas concretas en contra, digamos, de este flagelo de la droga, tratado así en términos generales. Es preferible hacer que a lo mejor desde lo técnico legal puede tener algún tipo de reparo que tenga que ver con cuestiones de competencia, porque el primer tema que habría que plantear es dónde termina el narcomenudeo y dónde comienza el narcotráfico. Por lo tanto, a esta cuestión habría que plantearla en una suerte de un marco jurisdiccional múltiple, o sea, en la doble dirección
nación-provincia y provincia-nación, y determinar a priori ese concepto madre de narcomenudeo para diferenciarlo del narcotráfico y para evitar a futuro, permítaseme el vulgarismo, las chicanas legales con planteos de incompetencia de jurisdicción. Eso por una parte. Perdón, pero antes de seguir. Pero si usted toma esa decisión, es cuando ya la persona la ha detenido, o infraganti, o a razón de un procedimiento ordenado por un juez, ya está detenida la persona. Ya está detenida la persona que está imputada por el hecho. Después define la competencia. Bueno, si le corresponde a la provincia o a la nación. Estamos discutiendo dos cosas distintas. Germán, acá, sí, ¿no es cierto? Todo lo que se haga está bien. Lo fundamental es que demos nosotros herramientas para que tanto la justicia como también, ¿por qué no?, su auxiliar directo, que es la policía de la provincia, actúen, si se quiere, de un modo más directo y no necesariamente deban reportarse a la jurisdicción federal en términos de recibir instrucciones, sea procedimentales, de que estén vinculadas a algún tipo de protocolo de actuación, etcétera, etcétera. En eso, en el sentido práctico, todo lo que se haga es absolutamente positivo, pero el primer tema que se plantea es qué es narcomenudeo y qué es narcotráfico. Y repito, esta cuestión tiene en el fondo una raigambre social, es un tema que está vinculado en su interdisciplinariedad tanto a la salud pública como también en lo que tenga que ver con la política criminal general del Estado. Y en esos términos creo que sería fundamental que se comience a desarrollar algún tipo de tarea coordinada, tanto de la nación como con la provincia, como así también de fuerzas federales con la policía provincial, referida a tareas de prevención que son las que en definitiva son deficitarias o llevan lamentablemente un tiempo, ¿no es cierto?, tan extendido, tan largo, tan dilatado, que por allí, cuando se desbarata, digamos, una banda, el daño que esa banda ha producido con esto de la comercialización de estupefacientes es un daño prácticamente irreparable. Ahora bien, y para finalizar, considero que todo lo que se haga es positivo. Es muy plausible esta iniciativa y ojalá que sea la piedra basal para que de aquí en adelante a este tema que durante mucho tiempo se lo ha tenido tapado, se lo ha tenido encubierto, se ha considerado que cuando uno hablaba de droga hacía apología y generaba por ahí, ¿no es cierto?, en determinados sectores de la sociedad alguna expectativa por el consumo, que a este tema definitivamente deje de ser tabú, se lo pongan a superficie y, repito, se tome directamente una suerte de decisión política de fondo, se le dé a esta cuestión de raigambre netamente social lo que esta cuestión necesita, que son políticas interdisciplinarias, integrales y fundamentalmente de prevención. ¿Cómo trata o cómo le explica usted a sus alumnos estos temas? Bueno, yo lo explico independientemente de la norma. Yo lo explico desde el punto de vista criminológico. Es decir, el problema de la droga es el problema de la pobreza. Es decir, mientras haya pobreza, mientras haya desocupación, mientras haya marginalidad, mientras haya falta de educación, mientras haya falta de contención social, va a haber consumo. Y mientras haya consumo... ¿Los ricos no consumen? Los ricos sí consumen, pero consumen diferente. Es decir, las personas adineradas van a consumir droga de alta calidad, de alta pureza, menos dañina. Generalmente, eso no lo exime del flagelo, por supuesto que no lo exime, pero lamentablemente lo que se hace visible es el consumo en los sectores menos pudientes, el consumidor de barrio, el chico que desesperado por su adicción, por la necesidad de consumir, es capaz de robar, es capaz de matar, incluso es capaz de hacerlo con su propio compañero de barrio, es decir, pobre contra pobre. Esto se ha transformado en una guerra de pobre contra pobre, lamentablemente. Y esa guerra de pobre contra pobre es producto de políticas sociales. Está bien las leyes, está bien las normas, como decía el doctor, sí, está bien que haya una normativa, pero más fundamental, como dice él,
es la prevención, pero la prevención es la prevención de la pobreza, no solo la prevención del narcomenudeo o la prevención del narcotráfico. La prevención de la pobreza y además la actuación de la justicia sobre los proveedores que están en los eslabones más altos de la cadena de narcotráfico, que justamente a ellos no les llega. A ellos no les llega porque existe una cuestión sistémica de por medio, y la cuestión sistémica hace que sea visible nada más que el eslabón más débil, y es lo que aparece. Y cuando aparece, y eso sirve a los efectos de que los gobernantes a veces lo utilizan como parte de sus campañas electorales, cuando aparece que han secuestrado en un barrio periférico una determinada cantidad de marihuana o algunas bolsitas de unos gramos de cocaína. Pero, y eso es muy redituable políticamente. En cambio, tener políticas sociales de contención no es tan redituable políticamente. Y eso es lo que no se está haciendo. Y estoy hablando de la nación y estoy hablando de la provincia. Acá no estoy haciendo exclusión de ninguno de los dos sectores. Bueno, yo coincido en el deber ser con el doctor, ¿no es cierto? Pero discrepo en que la droga, ¿no es cierto?, precisamente atraviesa transversalmente a la sociedad y se consume en todos los estratos sociales. Y no porque sea más o menos dañina, deja de ser droga y deja de ser un flagelo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir también respecto a las experiencias que ya hubo en torno a estas dos leyes que permiten precisamente que la jurisdicción provincial se aboque precisamente a la investigación y resolución de cuestiones vinculadas al narcomenudeo, que son la ley 26.052 y la 27.502 de reciente data del mes de abril próximo pasado? Si bien estas leyes están siendo aplicadas tanto en provincia de Buenos Aires como en Córdoba y como en Salta, y la academia dice que los resultados respecto al desbaratamiento de bandas, de narcomenudeo, etcétera, etcétera, no ha sido estadísticamente todo lo exitoso que se esperaba, lo cierto y concreto es que se ha producido una suerte de ricorsi en la historia, que se ha empezado a perseguir a los pequeños tenedores, a los tenedores para consumo, y no se los somete a proceso ni se los condena, ¿no es cierto?, bajando sobre ellos, digamos, toda la fuerza punitiva que pueda tener el Estado, sino que se los incorpora a algún tipo de plan o programa de rehabilitación. Por eso, diciendo lo que al principio, vuelvo a ese concepto y digo, todo lo que se haga es bienvenido y es positivo, aun cuando en la praxis se pueda llegar a algún tipo de denaturalización como esta, que la academia, que las universidades señalan que se han producido en los lugares donde ya empíricamente se está probando este modelo, que son provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta. La pregunta, para que no terminen los dos. ¿No le da la impresión de que esto ya, incluso he escuchado, ya se lo toma como una cosa natural, lo que está pasando? Bueno, yo no como creo, de asombro. Nunca va a ser natural. No creo que se pueda naturalizar. Sí puede ser que se lo naturalice en determinados sectores, como diciendo, bueno, en los barrios, en las zonas periféricas, es natural la distribución y el consumo. No, digamos, no es natural en la medida en que repercute en toda la sociedad. Cuando nosotros hablamos del tema de inseguridad, y cuando hablamos del tema de salud pública, estamos hablando también del tráfico de estupefacientes, ya sea en grandes volúmenes o en pequeños volúmenes. Yo creo que es un problema político, no solamente un problema jurídico, político. Yo coincido en esto con el doctor en punto a que esta cuestión amerita, digamos, un abordaje que, vuelvo a lo que decía, es interdisciplinario. Pero mientras tanto, lo que se haga, repito, está muy bien. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es descorrer el velo, ponerlo al tema en la superficie, de que deje de ser una cuestión tabú, empezar con algún tipo de programa de concientización social o colectiva, y podremos en algún momento llegar a los niveles de sociedades que están culturalmente en estadios superiores a nosotros, a donde determinados consumos se puedan incluso llegar a despenalizar y donde el consumidor pueda llegar eventualmente a tener algún tipo de autocontrol por esto de que tiene una formación, de que tiene conocimiento
seguimiento y de que tiene planes de prevención que lo ayudan en su enfermedad o en su problema, que es precisamente la adicción. Gracias, doctor. No, Gracias, doctor. No, por favor, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.